Psiquiatría, psicología, nutrición, neurología. Todo lo que quieres saber sobre salud mental, Carracci Online. Conectamos con tus emociones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un webinar más de Carracci Online. Conectamos con tus emociones. Esperamos que todos se encuentren muy bien en casa y que puedan disfrutar del tema de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el trastorno de pánico, cuando el miedo me paraliza. Y para esto nos va a acompañar el doctor Humberto Nicolini. Antes de que él entre aquí con nosotros, les quiero platicar un poco sobre él. Él es médico psiquiatra, especialista en trastornos obsesivos compulsivos, trastornos del afecto, fobia social, crisis de pánico, Asperger, entre otros, y además es especialista en psiquiatría genética. Bienvenido, doctor. Hola, Jimé, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas bien, tardes ¿y a todo usted? nuestro auditorio. Bien, bien, gracias. Qué bueno, me da mucho gusto que pueda estar aquí con nosotros y que podamos hablar de este tema tan importante. ¿Qué le parece si antes de que iniciemos podemos hacer una pregunta a pantalla para que conozcamos un poquito a nuestra audiencia respecto a este tema? La pregunta es si alguna vez han tenido un ataque de pánico. Nos interesa muchísimo conocer su respuesta, conocer su historia, que podamos platicar. Para eso, ya saben, los últimos 30 minutos los vamos a destinar a preguntas para que el doctor nos las pueda resolver. Bueno, entonces empecemos con la primera pregunta. ¿Qué es el trastorno de pánico y cuál sería la diferencia entre un ataque de pánico y un trastorno como tal? Muy bien, pues el trastorno de pánico justo se compone porque de que uno va teniendo crisis de pánico o estas situaciones que les llaman crisis de angustia, y usamos el término de forma indistinto, ¿no? Y se tiene que tener con cierta frecuencia en un periodo pues más o menos breve. Cuando menos se requiere que haya una por semana, digamos, durante un mes, ¿no? Y se dan con esta frecuencia. Digo, hay gente que tiene muchísimas más, o a lo mejor tiene 2 una semana y una semana no, y luego tiene una, pero más o menos se acumulan 4 crisis en el lapso de un mes. Entonces ya hablaríamos que hay un trastorno de pánico, ¿no? Aquí es muy interesante porque las crisis de pánico, las crisis de angustia, son una entidad muy frecuente en toda la, digamos, las afectaciones de la salud mental, y pueden dar, aun cuando uno no tenga el trastorno de angustia o el trastorno de pánico. De hecho, uno puede tener una depresión y tener una crisis de pánico, puede tener un trastorno obsesivo compulsivo y tener una crisis de pánico, puede tener una situación adversa, ¿no? Un evento que tengas una serie de conflictos y tener una crisis de pánico, ¿no? Y aquí empezamos a ya tener como subtipos de crisis de pánico. Digamos, las crisis de pánico se empiezan a dividir en lo que le llamamos las esperadas y las inesperadas. Como pues obviamente su nombre lo dice, las esperadas no es que tampoco sean obligadas, digamos, ¿no? Pero las esperadas son en aquellas que de alguna manera asumimos que por la situación, el entorno, el encontrarnos a alguien que pues tiene miedo a los espacios cerrados, ¿no? Y de repente se queda atrapado en un elevador, ¿no? Pues es una situación adversa, una situación como muy conflictiva, y eso te puede detonar que tengas una crisis de pánico en una situación
esperada de alguna manera. Ujú. Eso no quiere decir que todo mundo que se queda atrapado va a desarrollar crisis de pánico, pero hay situaciones que favorecen mucho más, ¿no? El que Ujú. le den a uno crisis de pánico. Suena la alarma sísmica y Ujú. pues hay Ujú. muchísima gente que se empieza a poner muy mal y le dan crisis de pánico, ¿no? Claro. Ujú. Entonces, hay, pues como estas, bueno, un sinnúmero de circunstancias que a las personas le pueden hacer clic y te dan crisis de pánico. Y hay Ujú. las otras, las inesperadas, que tal vez son las que más perturban o más pues, te sorprenden por lo mismo, porque no hay una razón. De repente, pues la persona puede estar tranquila, puede estar sin algo, pues a qué atribuirle, y se empieza a sentir tan mal como en estas circunstancias adversas que pues uno entendería, bueno, pues se quedó en un elevador y bueno, pues como que uno entendería que se ponga muy mal, ¿no? Ok. O sea, no hay un detonante externo, digamos. Así es, correcto. Entonces no tienes un detonante externo, algo a la que la persona se lo pueda atribuir, ¿no? Ok, ok. Porque a lo mejor externo incluso tiene que ser externo a la persona, ¿no? Porque a lo Sí. mejor para una persona, ya sabes, puede ver una mariposa y a una persona le pueden parecer lindísimas las mariposas, pero si la persona le tiene fobia para esa persona, sí es un Claro. detonante, ¿no? Aun cuando para las demás personas Ujú. no le genera nada, ¿no? Pero esa sí Ujú. sería una crisis, de alguna manera esperada, ¿no? Porque Ujú. para la Ok. persona, si hay un objeto o una circunstancia que pues se le puede atribuir la crisis, ¿no? Ujú. Y las inesperadas, pues, no hay esto, ¿no? O sea, para la persona no encuentra esto y sin embargo se empieza a sentir muy mal de forma súbita. Generalmente las crisis de pánico tienen como digamos, una temporalidad, empiezan en los primeros 10 minutos a sentirse uno muy mal y justo la idea de que en vez de que pues se trata uno de tranquilizar, trata uno de no pensar que se va a poner peor, a los 10 minutos los síntomas no solo siguen, sino que a veces continúan peores y se pueden agregar Ok. más, ¿no? Y ya aquí tenemos la otra subdivisión de las crisis de pánico, que es en función de los síntomas. Ok. Y en función de los síntomas vas a tener que se encuentran que es de menos de 3 síntomas y de más de 3 síntomas, ¿no? Estos Ujú. síntomas, por supuesto, uno de ellos es la percepción de que te sientes muy angustiado, te sientes muy mal emocionalmente. Y luego hay un listado de casi más de 20 síntomas físicos, porque hay una desregulación del sistema nervioso que le llamamos periférico, ¿no? O sea, el sistema nervioso anatómicamente que lo dividimos entre central, que digamos es el cerebro, y el sistema nervioso periférico, que es el que funcionaría o autónomo, ¿no? Se le llama autónomo porque funciona en automático, ¿no? Es el sistema nervioso que está regulando funciones como la frecuencia respiratoria, el ritmo cardíaco, el tono de los vasos sanguíneos que te controla la temperatura corporal, la sudoración, los movimientos intestinales, ¿no? O sea, son cosas que conscientemente no tenemos la capacidad de decir, voy a hacer que mi ritmo cardíaco baje o que mis movimientos intestinales se detengan o no, ¿no? O sea, son cosas en las que están ya como programadas y funcionan en automático. Y es en esta desregulación de esa parte del sistema en donde empiezan a ocurrir los síntomas, ¿no? Entonces, te da una sensación mucho más grave de que pues no tienes control,
porque empieza a darte taquicardia, te empieza a dar sudoración, te empieza a dar una sensación de como no controlar si te puedes desmayar o no, o como de despersonalización, de no sentir que estás ahí presente, por ejemplo, la vista, de molestarte la luz o al revés, sentir que percibes con mucha más sensibilidad los ruidos, la piloerección, ¿no? Sentir que no, la respiración cambia o que tu respiración no llena lo suficientemente el aire en tus pulmones, ¿no? Es una gran cantidad de síntomas a nivel motor, ¿no? Hay más tensión muscular, o al revés, gente empieza a sentir cosquillas o entumecimiento, y que habitualmente empieza en las zonas más sensibles, los dedos, ¿no? Que mucha gente los menciona como los segundos ojos, ¿no? Porque te permiten, son hipersensibles, y entonces te puede incomodar muchísimo el sentir cosquillitas y que luego, pues, migrarte de un sitio a otro. Entonces, la variedad de síntomas físicos, pues, ¿sabes? Puedes tener 2, 3 síntomas y la angustia, y entonces son ataques de síntomas que se les ha llamado limitados, o si ya tienes más de 3 de estos síntomas físicos, pues ya se le llama de síntomas extensos, que tienes 4 síntomas, ¿no? Okay. Y todavía por ejemplo, ahora que... de que le llaman de severidad, ¿no? O sea, porque puedes tener en eso, puedes tener 5 síntomas y a lo mejor no tan fuertes, o 3 síntomas muy fuertes, ¿no? Que también ha sido otro nivel de complejidad. Hay gente que puede tener 2 síntomas, no sé, falta de aire y palpitaciones y angustia, pero ser súper severos, ¿no? Entonces, no el hecho que tengas poquitos síntomas físicos quiere decir que no sean muy fuertes, ¿no? Y hay gente que tiene 5 síntomas, o sea, sí se siente muy incómodo por muchos lados, pero la severidad, o sea, no lo sintió tan fuerte. Sí es muy incómodo, porque ya se volvió un ataque de pánico, pero no tan intenso, perdón. Ok. Y por ejemplo, ahora que habla de los síntomas, ¿cuál sería la diferencia entre los síntomas que se presentan durante un ataque de ansiedad y un ataque de pánico? Porque me parece que de pronto suele confundirse y a veces la gente habla de me dio un ataque de ansiedad y en realidad estaban hablando de un ataque de pánico o viceversa. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, mira, en el ámbito de la psiquiatría verdaderamente usamos de forma equivalente o sinónima, ¿no? Las palabras ansiedad, pánico, ¿no? O sea, no se hace mucha diferencia. Algunas gentes sí hacen la distinción en la parte de ansiedad, incluso con angustia, ¿no? Que viene así como de angostura, ¿no? De que te sientes como limitado, estrecho, y que esa es como la parte cognitiva, la parte de lo que estás pensando, y que se mantiene nada más a nivel de pensamiento, pero que no tiene el componente físico, ¿no? O sea, que te sientes muy inquieto, te sientes mal, pero no tienes detonante de la gran multiplicidad de síntomas físicos, ¿no? O sea, físicamente no te sientes mal, pero sí te sientes muy incómodo a nivel emocional o de pensamiento, no tienes este malestar, ¿no? Y que se puede confundir con estados de ansiedad, ¿no? O crisis de ansiedad, porque se sube la ansiedad en ese momento, ¿no? Ok. Y por ejemplo, durante un ataque, nos hablaba de los primeros 10 minutos, se presentan ciertos síntomas y de repente no incrementan. ¿Cuánto tiempo dura un ataque de pánico, más o menos? O sea, ¿hasta dónde, digamos, es un tiempo esperado y cuándo ya esto está desbordado y hay que tomar otras medidas? Bueno, o sea, aquí es muy curioso porque la gran mayoría de los ataques de pánico dependen de todas estas variables, de la severidad, del número de síntomas y luego de la cantidad de ataques, ¿no?
Ok. porque a veces las personas pueden tener un ataque de pánico, o sea, muchos ataques de pánico en 20 minutos tienden a ir bajando, ¿no? Mm, Pero hay algunos otros que pueden persistir más tiempo, ¿no? Y esto hace que sea una de las causas más frecuentes por la que las personas acuden a los servicios de urgencias en los ujú, hospitales. Y ahí ok. también hay una situación muy controversial porque cuando llegan a urgencias, pues los atienden, les toman laboratorios, electrocardiograma, etcétera, porque pues con todos estos síntomas físicos es Ujú, común que pues pienses como médico de urgencias que pueden ser muchas otras situaciones dependiendo de la edad, las condiciones de salud de del mm, paciente, ¿no? Entonces te hacen todo un panel de estudios y la respuesta más frustrante y común es que te dicen, no tienes nada, no hay ¿no? nada. Y eso pues te deja muy mal porque no te están dando un diagnóstico. Cuando el Ujú, diagnóstico es, no, sí, claro que tienes algo. Tuviste una crisis de pánico, ¿no? Y los claro. estudios lo que están documentando es que descartaste otra serie de factores y en ese sentido se confirma el diagnóstico de crisis de pánico, ¿no? Pero no es que no Mm, tengas nada, ¿no? Porque ahí claro. se vuelve una respuesta altamente estigmatizante, porque pareciera que, o sea, mucha gente se va con la impresión de que como si lo hubieran simulado o como si hubiera sido una llamada de atención, o sea, como si fuera algo que la persona tuviera la culpa, ¿no? El paciente Ujú, tuviera la culpa y no es una enfermedad real, ¿no? ok. Cuando sabemos que esto es una enfermedad real que tiene una base cerebral, una base fisiológica, hay una zona, bueno, se han involucrado varias zonas en el cerebro, una que confluyen muchas eh, eh, neuronas de adrenalina, que se llama el locus ceruleus, y hay otra que también tiene una gran cantidad de inervación de muchos subtipos bioquímicos, que es la amígdala Ujú, cerebral, y que se sabe que están sobreactivadas cuando uno tiene los ataques de pánico, las crisis de pánico, y que estas áreas, incluso cuando uno no está sintomático, pueden estar sobreactivadas, que se han encontrado por estudios de neuroimagen, ¿no? ok. Curiosamente, la amígdala cerebral también es una zona que está muy vinculada a la regulación del enojo y de la ira. Ujú, Entonces, es común que la gente cuando ha tenido un disgusto, aparece después un ataque de pánico, ¿no? mm, Entonces, hay a veces esta asociación pues, que hace sentido desde el punto de vista anatómico, digo, aunque es en otra zona de la amígdala, pero como que esta área del cerebro se, se, se altera o se satura, ¿no? ok. Y también está asociado, hay por ejemplo una condición que es el prolapso de la válvula mitral, que las personas que tienen las crisis de pánico lo tienen con mucha mayor frecuencia. Y bueno, ya otras situaciones médicas como el hipertiroidismo, que también da con más frecuencia crisis de pánico. O sea, hay que explorar desde el punto de vista médico otras circunstancias. También hay una parte hereditaria muy importante, ¿no? Se Mm, familias de primer grado y hay historia familiar de las crisis de pánico y como te decía, pues aparecen en muchas patologías. Hay en bipolaridad, en depresión, en trastorno obsesivo-compulsivo, en trastorno de estrés postraumático, en abuso de sustancias. O sea, hay muchas otras circunstancias donde pueden darte crisis de pánico y no necesariamente un trastorno de pánico. Ya si se da de forma repetitiva, entonces ya se puede pensar en el diagnóstico un del trastorno. trastorno de pánico, ¿no? Y
Ahora que menciona esto, bueno, nada más quisiera retomar los resultados de la encuesta. 64% comenta que sí ha tenido alguna vez un ataque de pánico y el 36% que no. Quiero relacionar esto con lo que acaba de mencionar. Si yo ya tuve un ataque de pánico, soy más propenso a volver a presentar otros ataques, o puede ser que nada más haya tenido uno y no me vuelve a dar una crisis. ¿Cómo funcionaría ahí? Generalmente, cuando ya tuviste un ataque de pánico, sí hay un poquito más de posibilidades que te vuelva a dar otro, pero probablemente la situación más común, ¿no? Que esa viven casi todas las personas, ¿no? Más del 80% de las personas que les da un ataque de pánico, es que es tan fuerte esta experiencia, se sienten tan mal después de tener un ataque de pánico, que viven lo que se llama la ansiedad anticipatoria. Esto quiere decir que empiezan a tener miedo a que les vuelva a dar otro ataque de pánico, porque fue tan fuerte lo que vivieron, ¿no? Que queda un poquito como este trauma de que no me vaya a volver a dar, y empieza a ver como un poco esta rumiación o este pensamiento de, pues de ansiedad constante, e incluso la secuela muy frecuente de la ansiedad son las conductas evitativas, ¿no? El que dejes de hacer cosas por el temor a que te venga nuevamente una crisis de pánico, ¿no? Entonces, la ansiedad anticipatoria es la consecuencia inmediata de muchas personas que han experimentado la crisis de pánico, ¿no? Y desafortunadamente sí puede haber, si se vuelven a dar X o Y circunstancias en los ataques estos esperados o situacionales, pues que vuelvan a repetir, pero también, pues, como te decía, los inesperados, ¿no? Pues esos son los que más desconciertan y más temor dan, precisamente pues porque no hay a qué atribuirlos, ¿no? Más allá de que pues hay este circuito que no está bien regulado, y hay como este choque de adrenalina, digamos, ¿no? Que es ese disparo tan fuerte que te hace sentir mal. Ok, y quisiera un poquito más adelante retomar esto de estas crisis de pánico que no inesperadas, para poder hablar sobre el tratamiento, pero antes de eso me gustaría preguntarle si estas crisis, o bueno, a partir de qué edad se pueden empezar a presentar estos ataques de pánico, si también pueden aparecer en niños. Lo más común es, o sea, la edad más frecuente de aparición, curiosamente, es en adultos, e incluso en adultos después de los 30 años, ¿no? La edad de los 30 años es de los trastornos, digamos, de más tardía aparición. Esto no quiere decir, esto les hablo de un promedio, ¿no? Pero no quiere decir que no se hayan reportado casos de presentación temprana en adolescentes, en adultos jóvenes, así como en personas mucho mayores, ¿no? Pero digamos como que el pico epidemiológico, la edad en donde más casos se llegan a presentar, es entre los 30 y los 50 años, es donde más se presentan esta situación de las crisis de pánico. Ok, y bueno, ya que respondió mi pregunta, perdón, ¿cuál sería el tratamiento recomendado para tratar tanto estos ataques que menciona como esperados y los inesperados? Bueno, desde luego aquí, pues como en muchas de estas situaciones, ¿no? Hay que hacer todo pues un reconocimiento de la entidad, o sea, hay que hacer un diagnóstico, esto que estamos haciendo de conocimiento de la enfermedad, la parte que se llama psicoeducativa, ¿no? O sea, entender qué sucede, por qué sucede, hacer como una
buena, digamos, desglose y ver qué tipo de ataques, luego ver qué tanto te están provocando evitación, ¿no? Y el abordaje, tienes las dos rutas, el abordaje a nivel de psicoterapia, donde puede uno ir por un gran número de psicoterapias, ¿no? Se ha visto la terapia cognitivo-conductual, la psicodinámica, la psicoterapia de apoyo, la interpersonal, o sea, muchas terapias se ha visto que tienen eficacia. Y por el lado de la parte farmacológica, ¿no? Aquí tenemos como un manejo, pasa un poquito, hago siempre la similitud de que se parecen mucho el manejo de las crisis de pánico como a la migraña, digamos, ¿no? En donde tienes, por un lado, el manejo de la crisis como tal, ¿no? Que la crisis es una urgencia, ¿no? Y entonces tienes que apagar esa molestia tan fuerte y ahí usas un tipo de medicamentos y luego el manejo profiláctico o preventivo para hacer de que vengan menos ataques y que se espacien más, ¿no? Cuando ya estamos hablando de un trastorno de pánico, ¿no? Y ahí ese es otro tipo de manejo, que es un poco como haces en la migraña, o sea que cuando te viene el dolor muy fuerte, hay medicamentos que son para tratar esas crisis agudas de dolor y luego hay otros que haces para prevenir que vengan esas crisis agudas de dolor, ¿no? Entonces, sí hay como un paralelismo, digamos, entre en el manejo farmacológico de ambas patologías. Incluso también muchas estrategias para la ansiedad anticipatoria, también terapias de relajación, de mindfulness, de técnicas de respiración, ayudan a contener con la ansiedad anticipatoria. Ya en la parte de la crisis de pánico como tal, es muy difícil emplear alguna de estas estrategias. Pues te sientes tan mal, ¿no? Que no tienes esta claridad. No quiere decir que no hay que intentar, ¿no? Incluso hay una imagen que es muy frecuente, que usan una bolsa de papel para respirar, porque una de las características en la crisis de pánico es que la gente se empieza a sentir tan mal que empieza a hiperventilar, o sea, a respirar muy, muy rápido, muy frecuente, y eso hace de que bajes tu saturación de oxígeno, entras como en una acidosis respiratoria. Entonces, cuando respiras en la bolsa de papel, aumentas digamos, la respiración de monóxido de carbono y de alguna manera eso te detiene la hiperventilación, ¿no? Y entonces se tiene que hacer varias respiraciones en la bolsita, de respirar como tu propio aire, ¿no? Y luego tratar de hacer respiraciones pausadas, volver a respirar en la bolsita y así. Esto, por ejemplo, a veces funciona muy bien en los aviones, ¿no? Que a mucha gente le da miedo volar y le pueden dar crisis de pánico y pues te dan la bolsita esta, porque también es frecuente que la gente tenga como parte de esto que devuelve el estómago. Entonces es frecuente que tengas la bolsita de papel en los aviones, ¿no? Entonces ahí ahora sí que tienes a la mano también este recurso terapéutico que se ha usado, ¿no? Pero a veces es frecuente que si ya te ha dado uno de esos, la gente cargue con su bolsita de papel para lidiar con la hiperventilación que te puede llegar a venir en una crisis de pánico. Ok. Bueno, justo yo le quería preguntar, pero más o menos ahorita me dijo que ya durante la crisis es un poquito difícil como emplear estas técnicas, ¿no? Como más psicológicas, a diferencia de un medicamento, porque lo que yo le quería preguntar es, ¿qué pasa si yo estoy tomando un medicamento para mis ataques de pánico y un día salí a la calle y se me olvidó el medicamento y me viene una crisis? ¿Cómo puedo en ese momento manejarme? ¿Qué técnica podría emplear? A lo mejor no la voy a detener, pero voy a hacerla menos intensa.
Claro, aquí una de las cuestiones es cómo físicamente te sientes tan vulnerable, ¿no? Ujú, Es tratar de estar en un lugar donde te puedas sentir como más seguro, ¿no? Ponerte en contacto, precisamente por lo vulnerable que estás, muchas gente les sienten que pueden perder el sentido, que se van a desmayar, que les puede pasar algo grave. Entonces, el establecer inmediatamente contacto con alguien de confianza, puede ser un familiar, a veces pues tendrá que ser alguna persona que simplemente esté pasando y que te inspire auxilio, digamos, ¿no? ujú, En ese momentito y tratar de tratar de volver a recuperar tu ritmo respiratorio, ¿no? ujú, Nosotros siempre damos una lista de diferentes, hay muchas aplicaciones de sitios para hacer meditación y respiraciones gratuitas en el ujú, internet, ¿no? Este, y que, bueno, muchas de ellas ayudan como a contener pues, estos momentos que te sientes mal, ¿no? ujú. Y apostando un poco también a la temporalidad, ¿no? Esto que decíamos, que muchas crisis después de 20 minutos, la sintomatología va a tender a bajar, ¿no? Ok. Entonces, también si uno resiste, digamos, ese arrebato de esa oleada de síntomas, se van a pasar, ¿no? O sea, una Mm, de las máximas en una crisis de pánico, aunque uno se sienta que se puede morir, es que no te vas a morir, ¿no? ujú, ujú. Claro, en el momentito es muy difícil procesar esto, pero por eso a veces necesitas la compañía de alguien y el establecer contacto es fundamental, ¿no? Pero Ujú, ese es uno de los puntos muy importantes. La otra es saber que es una crisis, o sea, que va a tener una cúspide y luego va a bajar, ¿no? ujú, A lo ujú. mejor se te hace eterno, pero va a tener un tiempo delimitado, ¿no? Que va a haber un final que no se va a prolongar, ¿no? No va a ser Eternamente. para Ujú. siempre. Y justo aquí Mariana Rojas nos comenta que ella ha logrado controlar los ataques de ansiedad mediante la respiración controlada. Sí, yo creo que cuando ya hay una práctica, ¿no? Y ya empieza a incorporar estas técnicas, pues empieza a desarrollar habilidades también de manejar Ujú, mejor tu entorno, saber qué te lo dispara y por otro lado, conocer tu cuerpo y empezar a también, pues tratar de usar ejercicios que sabes que te van a ayudar a disminuir estos, estos síntomas, ¿no? También ujú, eh, eh, traer como muy claras tus redes de apoyo, ¿no? Tus redes, o sea, quién contactar, cómo ir, ¿no? Sin caer en ujú. conductas evitativas o de codependencia, ¿no? Que también, o sea, una cosa es codependencia, otra cosa es ayudarte, ¿no? Que son Claro. distintas, ¿no? Y luego, pues, por supuesto, tu tratamiento, ¿no? O sea, para el Ujú. tratamiento a veces de emergencia, pues sí necesitas cargar en tu cartera, en los sitios ahí donde son urgentes, pues los medicamentos de rescate que te ayude a salir. Y yo le quería preguntar, ahorita es algo que he escuchado, no sé, eh, por ejemplo, respecto a las mujeres, específicamente en el aspecto, bueno, hormonal, eh, hay momentos donde sean más propensas a tener ataques de ansiedad, ¿no? Por ahí yo en algún momento había escuchado que hay un momento como antes de reglar que estás más propensa a tener estos ataques de ansiedad, a sentirte como mucho más sensible, más preocupada. No sé si es algo como común, se estudia, no tanto. Bueno, justo ya es que comentábamos que un sitio donde se sobreactiva particularmente es la amígdala cerebral, que también se Ujú, procesa el enojo, ¿no? ujú, Y esto, pues, en el síndrome premenstrual puede haber mayor irritabilidad. Entonces es un ujú, periodo que justo eso te puede propiciar.
¿no? El Ujú, que haya más estos ataques, pero también en el varón, ¿no? O sea, ujú, si hay un detonante que lo irrite, ¿no? Este, digamos aquí, el detonante fue el cambio hormonal premenstrual, pero en el varón puede ser X o Y que se desveló, ¿no? Y ok, entonces más irritable al día siguiente y eso propiciar el ataque. O sea, es más el manejo del enojo, ¿no? Que ujú. de por sí el cambio hormonal, ¿no? Ok, ok. Sí, Y vamos bueno, me gustaría ya hacer la última pregunta antes de pasar a preguntas del público. Hace un momento comentaba sobre las redes de apoyo o por ahí si la persona con algún ataque va caminando y alguien le inspira esta confianza y se acerca, ¿qué hacer como es esta persona que apoya al que tiene un ataque de pánico? ¿Cómo contenerlo? Porque también a veces nos topamos con personas que creen que la persona que está teniendo la crisis está actuando o está exagerando, ¿no? Entonces, ¿cómo sería una buena manera de poder ayudar y contener a una persona durante estas crisis? Sí, esto es un tema muy importante que señalas, Jimé, porque a veces pasa, imagínate, con familiares, con gente que te conoce muy bien, pues más con alguien que no te conoce, ¿no? Ujú, ¿Cómo ayudas a alguien que está así? Y muchas veces la mayor ayuda es simplemente estar, ¿no? ujú, O sea, no es de que la persona eh, tenga que hacer alguna intervención o tener que decirte algo. O sea, muchas veces lo único que necesitas es el saber que tienes a alguien junto, ¿no? El ujú, saber que alguien está ahí con su presencia, ¿no? Eso ujú, es enormemente, o sea, eso es un respaldo muy importante. De, ujú. porque sí, a veces el que alguien te empiece a querer dar una intervención, o sea, por ayudarte de más, ¿no? El decirte, eh, aguántate, o no pasa nada, o todo está en Ya tu mente cálmate. y ya, contrólate, ¿no? Ajá. O antes, ¿no? Que había hasta como caricaturas y que te quisieran dar un bofetón es el colmo, ¿no? Por supuesto que Ujú, eso no funciona, ¿no? O sea, porque no es algo que tú voluntariamente estés haciendo, ¿no? claro. O sea, es algo que se echó a andar por este sistema que es autónomo, Ujú, ¿no? ujú, Y al ser ujú, autónomo, tú no tienes control consciente sobre él, ¿no? claro. Entonces, cuando esto está ocurriendo, o sea, lo único que necesitas es el respaldo, dejar que pase la cúspide, digamos, del ataque Ujú, y tener claro a nivel cognitivo de que no va a haber una consecuencia catastrófica, ¿no? ujú, Eso es lo más importante que uno tiene que estarse repitiendo a sí mismo, ¿no? Claro, si hay la oportunidad de contactar al médico, si hay la oportunidad de contactar a tu terapeuta, que son gente que te va a poder orientar, que te conoce, etcétera, pues bueno, qué bueno, ¿no? ujú, Pero a veces en esas circunstancias no siempre es fácil, ¿no? ujú, ujú. Entonces, eh, eh, muchas lo que a veces necesita es simplemente este acompañamiento literal de la presencia del otro, ¿no? Ujú, ujú. Ok, perfecto. Pues se me hace una muy buena y linda idea, ¿no? Como el estar, nada más. No tienes que decir mucho, solamente estar y dar ese tipo de contención. Claro. Bueno, pues me gustaría pasar a las preguntas del público. ¿Cómo ve? Aquí Sí, tenemos una perfecto. pregunta eh, de Carmen. Ella comenta que a ella le dio depresión con ataques de pánico, muchísima ansiedad desde que falleció su papá. Esto empezó desde hace como 8 años y hace un mes empezó a sentirse muy mal del estómago, está inflamada, tiene gastritis, es un ardor severo en los pies, piernas entumidas, va mucho al baño, se cansa de la nada, se agita todo el cuerpo, le duele, siente la presión muy alta, le da pánico salir y
cuando escucha que mataron a alguien, los oídos siente que le laten y le duelen mucho y bueno, ella dice que no sabe qué hacer y si hay algo que ella puede tomar para controlar todos estos síntomas. Claro, no, pues aquí sin lugar a dudas, lo que les decía, uno, pues puede aparecer como lo que le llamamos una comorbilidad, o sea, como una enfermedad que aparece como secuela de, ¿no? O como asociada a, aquí en el caso de una depresión, y que parte, bueno, fue por la muerte de un ser querido, y que disparó esto. Y como ven, la cantidad de síntomas de diferentes sistemas, ¿no? El sistema gastrointestinal, el sistema urinario, el sistema, digamos, osteomuscular, ¿no? La parte en los oídos, sentir los latidos del corazón, o sea, esta conexión de Sí. estarse uno automonitoreando, pero este automonitoreo es incómodo, ¿no? O sea, es como si de repente te subieran el volumen de algo que pues está latiendo ahí todo el tiempo, pero como que hubiera esta apertura de repente escuchar tu propio latido del corazón. Y evidentemente, pues aquí este tipo de crisis pues ha tenido con recurrencia, ¿no? Entonces yo creo que aquí estaríamos hablando de un trastorno de pánico probablemente, y pues aquí lo recomendable pues es entrar a un programa de tanto de terapia como de la parte de manejo farmacológico, y con eso seguramente se puede lograr un muy buen control de esta sintomatología. Pues sí, espero que pronto pueda encontrar un espacio donde pueda resolver todo esto. Uh-huh. Bueno, nuestra siguiente pregunta es de Alma Hernández. ¿Un ataque de pánico te puede llevar a la muerte? Esto es una de las preguntas muy recurrentes que todo mundo que tiene un ataque de pánico se empieza a hacer, ¿no? Y como les decía, de los puntos así fundamentales es un ataque de pánico no es mortal, ¿no? Se siente uno que te va a matar. O sea, la verdad es que si te sientes con ese temor y parece que efectivamente tiene esa connotación, y uno se siente tan mal que lo sientes así. Pero los ataques de pánico no tienen letalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, eso hay que tenerlo muy presente, precisamente para no catastrofizar las secuelas, ¿no? del ataque, ¿no? Y bueno, y hacer todas estas recomendaciones que les hemos dicho. Sí, justo lo que decía, ¿no? O sea, quizá en ese momento tratar de aferrarse a esta idea de me siento súper mal y siento que me voy a morir, pero no me voy a morir, ¿no? Y a lo Claro. mejor eso ayuda a disminuir la intensidad de la crisis. Incluso hay posturas de, digamos, terapeutas conductuales, ¿no? Claro, esto hay que trabajarlo y hay que tener una guía, ¿no? Pero que hasta retan, ¿no? Y dicen, a ver, desmáyate, que te hablas como a tu cuerpo y te dices, a ver, cuerpo, desmáyate, a ver, si realmente estás mal, a ver, de veras, cáete, ¿no? O sea, claro, ya lo haces con un entrenamiento, pero que puedes retar al cuerpo, pero bueno, es un poquito de cuando ya le hablas empoderado por el tratamiento, ¿no? Bueno, la siguiente es de Belén Cruz. ¿Se puede confundir con síntomas de tiroides? Sí, desde luego, y por eso ese es uno de los diagnósticos diferenciales, ¿no? Es muy frecuente que cuando tienes el ataque, no todo el mundo que tiene un ataque o crisis de pánico o trastorno de pánico, sospechas que tiene hipertiroidismo, porque el hipertiroidismo te da una serie de síntomas distintivos, ¿no? O sea, a nivel de crecimiento de los lóbulos de la tiroides, hay otros síntomas que están permanentemente
presentes, digamos, ¿no? Fragilidad en las uñas, en el pelo, en fin, hay otra serie de síntomas físicos que por eso es importante que el médico psiquiatra la revise, ¿no? Y que descarte eso y en un momento se puede, si hay la sospecha, pues les manda a hacer un perfil tiroideo para ver que no sea un factor y entonces manejarlo en conjunto con un endocrinólogo, ¿no? Incluso hay por ahí un tumor también digo que también es otra condición rarísima y que de glándulas suprarrenales, que es donde se produce la adrenalina, ¿no? Que una de las primeras manifestaciones es ataques de pánico, ¿no? Pero eso pasa una de cada 15,000 personas, o sea, es rarísimo, rarísimo. Entonces, nunca, y tiene muchísimos otros síntomas físicos, por lo cual no es la explicación de una crisis de pánico, ¿no? Entonces, cuando leen esto en el internet, la gente piensa que es la primera opción, ¿no? Y que lo debes hacer en todo mundo, y en todo mundo tienes que hacer resonancias, tomografías, o sea, no, tiene que haber otros síntomas que te orienten a pensar en que hay esto, o esto que les decía, el prolapso de la válvula mitral, que es una de las válvulas del corazón, y que el prolapso quiere decir que está un poquito más salida y no alcanza a ser tan eficiente en bombear la sangre, también se ha llegado a encontrar, pero no es de las situaciones tan comunes que a todo el mundo le tienes que hacer una ecocardiografía. No. Claro, por eso un poco la importancia, también me imagino que eso también funciona como para evitar ataques de ansiedad o de pánico, el no buscar información, o sea, el internet es increíble y uno puede encontrar muchas cosas, pero puede ser contraproducente, ¿no? Entonces, como justo el querer investigar y de pronto leer esta información, pero sin tener un filtro que sería el médico que nos lo puede explicar y que además, ¿no? Como dicen, no todo el mundo tiene que hacerse una resonancia magnética o un ecocardiograma, o sea, ¿no? Como si yo estoy expuesta a esta información, me voy a alterar y voy a pensar que yo tengo ese tumor, cuando en realidad a lo mejor solamente es un ataque de pánico. Así es, y creo que en ese sentido, acuérdense que también el Internet funciona a base de algoritmos y cosas por el estilo, y entonces cuando tú buscas algo, te empieza a dar con más opciones sobre aquello que buscaste, entonces te alimenta y te pone más ansioso en la búsqueda, ¿no? Entonces, les recomendaría más bien pregunten a profesionales que los examinen, que los vean, y no traten ustedes mismos de resolverse este tipo de cosas. Bueno, nuestra siguiente pregunta es de Selene Sakatsi. ¿Qué pasa con la pandemia? ¿Qué pasa con la pandemia que generó mucha ansiedad en adolescentes? Bueno, aquí es otro gran tema, digamos, las secuelas emocionales de la pandemia, por el confinamiento, ahora por el regreso a la interacción social, que pues es la vida de los adolescentes, ¿no? Digo, a todo el mundo nos importan las interacciones, pero sí hay una etapa crítica de la interacción social, es la adolescencia, y el privarlos de ello y luego ahorita regresarlos de golpe, pues ha sido como factores muy importantes de malestar emocional, ¿no? Y han aumentado muchos aspectos de diversos trastornos de ansiedad, ¿no? Entonces, pues aquí nuevamente sí, pues hay un aspecto ambiental, por supuesto, que ha desatado una enorme crisis de salud mental en todo el mundo, ¿no? Y que pues aquí hay que estudiar cada caso de manera individual y bueno, tratar de establecer si efectivamente hay un trastorno, hay un problema y pues darle seguimiento y tratamiento. La siguiente es de Cari Maturino. ¿Qué tipo de medicamento es el que se recomienda como profiláctico? Generalmente son los inhibidores de recaptura de serotonina, son los que más se usan, pero también se pueden llegar a usar algunos estabilizadores del afecto. Esos son los dos grupos
farmacológicos que con más frecuencia se prescriben como profilácticos, también algunos inhibidores dobles de receptores de serotonina y norepinefrina, son los que más se utilizan. Okay. Guadalupe Tlachi Mendoza, buenas noches, estoy pasando por el proceso del climaterio y se detonaron las crisis, bueno, eso creo, y además agorafobia o agnofobia. Puede ser agorafobia. Agorafobia. La agorafobia es muy común, que la agorafobia es el miedo tanto a los espacios abiertos, ¿no? O a las multitudes en donde sientes, pues justamente que no va a ser fácil que te ayuden, ¿no? O te sientes un poco atrapado, o que va a ser difícil obtener ayuda. Y sí, la agorafobia es algo muy común que se asocia nuevamente al trastorno de pánico, ¿no? Entonces a la gente le da miedo salir a centros comerciales, le da miedo salir a espacios muy grandes, le da miedo incluso estar en el tráfico y quedarse atrapada en el tráfico. Ahora que empieza el tráfico navideño, a mucha gente quedarse ahí, bueno, a todo mundo le molesta, pero hay gente que eso le puede detonar un ataque de pánico, y la agorafobia pues es el evitar, no, prefiero no salir, o por el temor de que me pueda pasar esto. Entonces sí están muy vinculadas, y claro, lo que hablamos, ¿no? Los cambios hormonales que detonan cambios emocionales, ¿no? Sobreactivan estas regiones que pues pueden favorecer el que empiecen a aparecer los crisis de pánico. Okay. Mesa Camacho, ¿se cura la ansiedad o voy a tener que aprender a vivir con la ansiedad? Bueno, aquí les diría, la ansiedad es parte de nuestro repertorio de respuestas emocionales, ¿no? Es la ansiedad y el estrés es digamos, es el instinto de sobrevivencia. O sea, si no tuviéramos ese instinto de sobrevivencia, que es lo que nos permite estresarnos, percibir el miedo ante aquello que nos va a dañar y reaccionar y movernos y huir, ¿no? Pues no sobreviviríamos ante las adversidades de la vida. Entonces, no puedes suprimir esa respuesta, ¿no? Porque simplemente es algo que está innato, inherente a nuestra respuesta genética, ¿no? Entonces, es una respuesta que la tenemos que modular, porque aquí lo que está viendo es que se está activando esa respuesta de manera excesiva, de manera extrema, en situaciones que no debería, ¿no? O sea, aparte de que se dispara inapropiadamente, se dispara en una forma exagerada. Y más bien lo que se hace es que se controla para que, pues digamos, siga esto. Pero dentro de esto, pues hay personas de que tienen ya por naturaleza un poquito más alta esta respuesta de estrés o de reactividad emocional, y digamos, en ese sentido no se le puede uno suprimir esto. Entonces sí, hay que aprender a vivir con el estrés y la ansiedad de una forma pues más sana, pero no verlo como una sentencia, porque les digo, pues es parte del repertorio. Todos tenemos, o sea, no hay ninguna persona que te diga yo no tengo ansiedad, porque pues no tendrías manera de sobrevivir. Sí, es como suprimir el miedo, pues no, o sea, es una reacción normal, ¿no? Que hasta te protege, ¿no? O sea, si estás en una situación peligrosa, te conviene tener ansiedad y miedo. Claro, que no tiene miedo, pues tiene una vida corta. Sí. Bueno, pues vamos a pasar a la última pregunta y ya después concluimos. De nuevo nos pregunta Guadalupe, y cuando ya las mismas crisis me producen pánico y después tristeza y ganas de terminar con estas sensaciones y querer morir, ¿qué puedo hacer? Bueno, aquí pues lo que tiene Guadalupe es una ansiedad anticipatoria, ¿no? Porque precisamente ha estado tan afectada por las crisis pánico que ya tiene miedo al miedo, miedo a las crisis, que es esto, que es muy devastador porque ya le da esa ansiedad anticipatoria, es muy desgastante y
por lo que pues cuando ya viene el deseo de muerte, pues es que ya hay síntomas depresivos. Entonces aquí pues hay que tratarse, ¿no? Hay que tratarse porque uno puede estar mucho mejor, puede estar en mucho mejor control, volverse a sentir bien cuando uno vuelve a tener periodos libres de crisis de pánico, ¿no? Es una sensación pues de recuperar la calidad de vida y volverse a sentir sano, ¿no? Que eso es finalmente lo que buscamos en el tratamiento. Bueno, pues quedaron varias preguntas que pues si después nos puede hacer favor Sí, de claro. contestarlas. Vamos a tener que terminar el tema por ahora. No sé si en algún momento podamos hacer otro webinar de este tema porque pienso que hay mucho por conocer, ¿no? Como decía, esta es una cosa bastante psicoeducativa que puede funcionar muy bien y hasta ayuda a prevenir estos ataques mientras más lo conozcamos, ¿no? No sé si quisiera concluir con algo de manera breve. Pues bueno, esta enfermedad, pues les digo, es muy, muy compleja, muy difícil y es una causa muy frecuente que seguramente a las gentes que lo han padecido han acabado en los servicios de urgencias, ¿no? Y que pueden haber recibido esta, pues digamos, estos dichos de que no tienen nada, y les diría, o sea, sí hay mucho que hacer en diagnóstico y tratamiento y pueden estar mucho mejores. Entonces, pues que acudan a su tratamiento para pues volver a recuperar su salud. Pues, doctor, agradecemos muchísimo por su tiempo y como siempre esta información tan valiosa que nos da. Gracias. También agradecemos mucho al público porque siempre nos ayudan a enriquecer el tema con sus preguntas y sus comentarios. De nuevo, las preguntas que quedaron serán resueltas más adelante y si tienen más dudas nos pueden contactar por medio de nuestras redes sociales. Tenemos nuestra página de Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, que ahí las van a ver. Tenemos página de internet, teléfonos y bueno, seguramente sus dudas o si quieren contactar para ser atendidos, bueno, pues podrán recibir la mejor ayuda. Les quiero comentar que este es el último webinar del año, entonces, bueno, ya nos veríamos hasta enero. El 12 es el próximo webinar, más adelante anunciaremos el tema, como siempre, jueves a las 6 de la tarde y pues esperamos que tengan un muy buen fin de año y año nuevo y como siempre, poder verlos el próximo año. Que estén muy bien y bueno, esperamos hayan disfrutado del tema de hoy. Muchas gracias, doctor. Gracias, felicidades a todos.